somos verdades de valor eterno. Apocalipsis 10, versículo 5 a 7, dice que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el tiempo no será más. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, en el cielo, y la tierra y las cosas que están en la tierra, y el mar y las cosas que están en el mar, y juró que el tiempo no será más. El ángel de Apocalipsis 10:6 juró por lo más sublime, por el que vive para siempre, y dijo que el tiempo no es más, sabiendo lo que al respecto dice el libro de Mateo, capítulo 5, 34 y 35. No juréis en ninguna manera, pero el ángel juró, sabiendo que lo próximo que viene es que el tiempo no sería más. De esta manera, siendo ya las 4 de la tarde, estamos hablando de un mensaje que, si usted le pone un poco de cuidado, le abrirá los ojos espirituales. El tiempo no será más, dijo el ángel, y que los misterios de Dios serán consumados, como lo dijo a los profetas antiguos. Estamos en día sábado 29 de julio del año 2023. Y el tema de hoy es: un hombre tenía 2 hijos, según Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Recuerde, el tema de este día, de esta tarde, es: un hombre tenía 2 hijos, según Lucas 15, 11 a 32. Siempre nos sentimos holgados cuando estamos emitiendo una conferencia para el oído universal de cosas que aún en este tiempo la gente no sabe de qué se trata. Pero repito, nuestro tema es: un hombre tenía 2 hijos, según Lucas 15, 11 a 32. Les está hablando el reverendo Germán Uribe Bravo. Y yo les digo que escuchen o dejen de escuchar, porque el misterio de un hombre y sus 2 hijos hoy será consumado el secreto. Como dice nuestro tema, que en este tiempo serán consumados los misterios que Dios dijo a los profetas antiguos. El asunto de los 2 hijos que tenía un hombre comenzó cuando el reino de Salomón se dividió. Al morir Salomón, según el primer libro de los Reyes, el capítulo 11, versículo 41 a 43, y en los capítulos 12 y 13 está el desarrollo de esos
dos reinos. Que eran el rey Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, otro rey. Así llamados, el reino que gobernaba Roboam, hijo de Salomón, era el reino del sur, con su asentamiento en Jerusalén, con Roboam a la cabeza. Y Jeroboam reinaba en el norte con su capital en Samaria. Allí nacen estos dos reinos, nacen estos dos llamados hijos del libro de Lucas, el capítulo 15, versículo 11 a 32. Ahí nos está hablando, está desenvolviendo la parábola de un hombre tenía dos hijos. Ese hombre que tenía dos hijos, más adelante miraremos que ese hombre allí, según Lucas, era un hombre, pero está hablando de Dios, del gran Jehová, del Eterno. Y entonces los dos hijos eran Roboam gobernando desde Jerusalén y Jeroboam desde Samaria. El reino del sur, con su capital Jerusalén, y cuyo reino estaba formado por las dos tribus que eran llamadas la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Eso era todo el reino del sur, el reino que tenía por rey a Roboam, hijo de Salomón. Y Jeroboam, que tenía su asentamiento en Samaria, tenía bajo su gobierno las 10 tribus, llamadas el reino de Israel, cuyo rey era Jeroboam. Y el reino que estaba en Jerusalén era el reino de Roboam, llamado el reino de Judá. Este es el hijo mayor de la parábola de Lucas 15, el hijo que fue a su padre. Judá y Benjamín son gobernados por Roboam. Este es el hijo mayor. Y el hijo menor son las 10 tribus con su gobierno rey Jeroboam desde la ciudad de Samaria. Esto es lo que nos habla la parábola de Lucas 15, del 11 al 32. El reino del norte con su capital Samaria, y cuyo reino estaba formado por Jeroboam y las 10 tribus llamadas las tribus, el gobierno de Israel. Este sería el hijo menor. La parábola de Lucas 15, y cuyo hijo es el que se fue lejos y vivió perdidamente, según nos lo cuenta Lucas 15, verso 30. Dice que el hijo menor le dijo a su padre: dame los bienes que me corresponden y me voy. Ese hijo menor son las 10 tribus con su gobierno Jeroboam desde Samaria, que fueron vencidas en guerra con los sirios, y los sirios los desplazaron hacia cualquier parte del mundo. Entonces ese es el hijo menor, el que dice que perdió todo lo que su padre le dio, Dios les dio, y dice que lo perdió con rameras, lo malgastó con rameras, según el versículo 30.
Esas rameras son las iglesias evangélicas, o sea, las iglesias que no están en el plan de Dios. Este hijo menor fue sinvergüenza y vivió de cualquier manera. Según Jeremías 3 y el versículo 18, estos dos reinos son llamados casas. Por tanto, al referirse a estos dos reinos, el reino de Roboam, que es el reino de Judá, es el reino del hijo mayor, que aunque el hijo mayor con su rey Roboam a la cabeza solamente tenía dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, con la cual reinaba desde Jerusalén. Era el llamado el reino del sur. Entonces vemos que el reino del sur estaba formado solamente por dos tribus y era llamado, según la parábola de Lucas 15, era el hijo mayor, porque era gobernado por un descendiente directo de Salomón. No así el reino de Jeroboam, que estaba en Samaria. Pero según Jeremías, el capítulo 3 y versículo 18, Jeremías los identifica a estos reinos como casas, denominados la casa de Israel, la casa de Judá. Usted puede leerlo según Jeremías 3:18. La casa de Israel, que según la parábola de Lucas 15, es el hijo menor, que vivió perdidamente, es el reino de Samaria, llamado la casa de Israel, según Jeremías 3:18. El padre de la parábola de Lucas 15, versículo 11, el padre de la parábola de Lucas 15 y versículo 18, ese hombre es el eterno Jehová. Ese hombre de la parábola ese hombre es el eterno Jehová. Es Dios, nuestro Padre, el eterno Señor, quien en Jeremías 3:19 dice: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra? Y dije, me llamaréis Padre mío, y os apartaréis de en pos de mí. Según Lucas 15 y versículo 11 al 32, el hombre que tenía dos hijos es Jehová, Dios. Los dos hijos son las 12 tribus de los hijos de Jacob, divididos así. Judá y Benjamín son el hijo mayor de la parábola de Lucas 15. Y las 10 tribus son el hijo menor, que en la parábola de Lucas 15, 11 a 32, es el hijo menor que se fue para tierras lejanas y malgastó lo que su padre le había dado. Las rameras de Lucas 15:30 son las iglesias, son las congregaciones evangélicas, religiosas, que desde siempre han existido. Cuando apareció la Primera Guerra Mundial en 1913 y terminó en 1918, entonces en la Biblia está mencionada la guerra más numerosa en propaganda, en fuerza. Es esa guerra que comenzó en 1913 y hizo una escala en 1918 y continuó en 1933 hasta 1945. Esta guerra fue entre las profecías sobre guerras la más sonada, la más profetizada. Fue gobernada, fue dirigida al comenzar el siglo 1919 por Adolfo Hitler,
a la cabeza. ¿Quién era Adolfo Hitler? Era hijo de una mujer hebrea de las tribus de Israel, de la casa de Israel, como parte de las 10 tribus, era hijo de ese reino que había sido disperso. Estoy hablando como a gente docta, a predicadores que están dándole a lo mismo y a lo mismo, y el tiempo no pasa, pero ha pasado mucha cosa. Estamos en el tiempo, como digo, el libro de Apocalipsis 10, verso 6 en adelante, donde dice, el tiempo ya no es más. Entonces, miramos que la guerra, llamada Primera Guerra y Segunda Guerra, la capitaneó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un hebreo, descendiente de una mujer hebrea, que eran o fueron parte de el reino de Jeroboam, que vivió, nació y se dispersó después de que estuvieron en Samaria, en el reino del norte. Entonces, Adolfo Hitler era un hebreo, a través de su madre, que también era hebrea, y fue el que capitaneó esa Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, eso fue en 1945, una guerra la que fue más profetizada. Era capitaneada por un hebreo que hacía parte de Israel, pero a través del reino de Samaria. Y que en esa época apareció Adolfo Hitler para destruir a las tribus de Judá. O sea, la gente no sabe qué pasó ahí. Lo que pasó fue que se agarraron, el reino del norte en esa etapa trató de destruir, porque es que el mundo ha girado sobre el pueblo hebreo y nada más. Lo demás habrá que conversarlo. Entonces, se presenta esta guerra. ¿Quién contra quién? Adolfo Hitler, que era un hombre austriaco, nacido en Europa, de una mujer hebrea pero europea. Entonces, ahora es tiempo de que el reino del norte quiere echarle mano al reino del sur, al reino de Judá, que también estaba en Alemania, en toda Europa. Entonces, Adolfo, siendo parte de la historia, le hizo la guerra al reino de Judá, que también estaba en Alemania, en Europa. Ahora bien, apareció Adolfo Hitler para destruir a las tribus de Judá y de Benjamín, las cuales en la parábola son el hijo mayor. O sea, el hijo menor iba a destruir al hijo mayor, al hijo de ese hombre que tenía 2 hijos. Es una parábola. Estos son los mismos que en Apocalipsis 12 y versículos 3, 4 y 7 son los que persiguen, porque según Apocalipsis 12 dice, y vi a una mujer con 2 estrellas en su cabeza. Esa mujer es la nación hebrea. Entonces la estamos mirando allí y ella tiene 12 estrellas, pero que dice que apareció vestida del sol. Pero según el versículo 3 de Apocalipsis 12 dice que apareció también otro misterio, que apareció un dragón y se le cuadró a la mujer para destruirla, para matarla, para destruirla. Se le cuadró el dragón. ¿El dragón quién es aquí? El dragón prácticamente es toda Europa. Europa es el dragón de Apocalipsis 12. Es el dragón que se le cuadra y quiere devorar a las tribus
que hacían parte del hijo mayor, que era Judá y Benjamín. Ahora bien, esto es lo que nos cuenta la historia de la guerra llamada Segunda Guerra Mundial. ¿De qué batallones era? Había necesidad de estudiar claramente. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 9, que en esa guerra aparecieron 200 millones de ejércitos. En el capítulo 9 encontramos el número de los combatientes. 200 millones hubo en esa guerra. Ahora bien, eso nos cuenta la Biblia en el capítulo 9 de Apocalipsis, pero seguimos con el capítulo 12, donde nos dice que el dragón trató de devorarse. ¿A quién se está devorando? Se está devorando Israel mismo, incluyéndose las 2 tribus más las 12, porque quería destruir, o sea, Adolfo quería destruir al pueblo de Israel, sacarlo del planeta. Ahora bien, hace un tiempo predicamos una conferencia titulada ¿Sobrevivirán los judíos? Ellos siguen viviendo porque Dios está con ellos. Hablamos de las 2 tribus, Judá y Benjamín. Y bien, entonces, estos son los aconteceres de 1945. Ya estamos hablando acerca de las guerras y acerca de quién era Adolfo Hitler y quién era la mamá y por qué quería destruir el reino del norte. Las 10 tribus querían destruir a las 2 en Europa. Ahí querían desaparecer, porque el plan era desaparecer. Y usted sabe que hicieron hornos crematorios. ¿Quién iba a destruir a quién? El reino del norte, que venía de Samaria, quería ahora en Europa acabar con el reino del sur, que era de Jerusalén. Y entonces hicieron hornos crematorios para destruirlos completamente. Nadie ignora de que Adolfo Hitler era un israelita. Ese era el hijo menor. Quería destruir al hijo mayor, que son perseguidos por el llamado dragón. Europa, con Adolfo Hitler a la cabeza, porque dice que el dragón era de rojo escarlata, un rojo sangre. Ahora bien, se ha dicho que Adolfo no murió. Se dijo en el principio que se había muerto, pero era un hombre que usted tiene que estudiar la vida de él para saber el misterio de Adolfo Hitler. Cuando el gobierno de Adolfo estaba terminando en Europa, entonces nació en América, en el mundo entero, digámoslo así, porque es un sistema político a nivel universal cuando aparecieron las dictaduras en toda América. Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba y todo Centroamérica tenía políticos dictatoriales. Eso fue la inspiración, el mensaje que dio el pueblo alemán al mundo entero. Entonces, estas son las cosas que han sucedido y cómo sucedieron y de qué se estaba tratando. Dijimos que el reino del norte estaba destruyendo al reino del sur en Europa. Y dijimos que según la Biblia había anticipado que habrían 200 millones de ejércitos. Tal vez algunos que han visto o no han visto, pero si lo ignoran, vaya a internet y mire cómo son los batallones, los ejércitos
que maneja Adolfo Hitler. El plan de verdades de valor eterno es el plan espiritual que no menos que podríamos hacer es tratar de dar luz a los ciudadanos mundiales de este tiempo, para lo cual apareció Internet, y hacer del conocimiento de este asunto de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel compuesta por 10 tribus y la casa de Judá compuesta por Judá y Benjamín. La casa de Israel era destruir a la casa de Judá. Estos dos hijos habían entrado en confrontación. Y usted puede en alguna manera sentarse en su casa, en su poltrona, en su cama, donde sea, estudiar y mirar de que estamos trayendo lo que dijimos al principio. El tiempo no es más. Recuerde que las dos casas se agarraron. La casa de Israel trató de devorar a la casa de Judá, al reino de Judá, en Europa. Y mire algo que usted no puede dejar pasar. Le dijimos que Adolfo Hitler era de la tribu o de las tribus o de la casa de Israel, que en Oriente eran llamadas el reino de Samaria, y ya dispersos acá en Europa, esa casa siguió así y era muy picosa y no quería nada con la casa de Judá, que en Oriente era la casa de las tribus de Judá y Benjamín. Ya para la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler estaba preparando la bomba atómica para destruir al reino de Judá. Pero en Europa, en Alemania, estaba también Albert Einstein, que sabiendo de las intenciones del reino de la casa de Israel, que estaba actuando en Europa con unos ejércitos inconmensurables, entonces se ofreció a la nación americana, Alberto Einstein, que él podía fabricar la bomba atómica, a lo cual Estados Unidos dijo, sí, véngase. Pero debe saber usted que Alberto Einstein era también hebreo, pero era de la casa de Judá, o sea, de la tribu de Judá, del reino de el hijo de Salomón. Entonces tenemos dos reinos acá camuflados, el uno destruyendo al otro, pero se da cuenta, el reino del norte fue destruido con Alberto Einstein a la cabeza. Destruyeron al reino del norte, el reino del sur apoyado por Estados Unidos. Ahora bien, miramos que el capítulo 12 de Apocalipsis dice que esa mujer a la cual se la iba a devorar el dragón, como ese fue el intento, entonces esa mujer huyó al desierto, huyó a América, que en ese momento podía decir estaba en desierto. Y vino entonces acá esa política de esos gobiernos totalitarios que fueron dictatoriales. Y hemos visto a Adolfo Hitler, que muchas veces fue bien recibido en Boyacá. Y el dictador más poderoso de Colombia nació en Boyacá, que era Rojas Pinilla. El Ecuador tuvo muchos dictadores. El Brasil, dictadores con ascendencia alemana, también Argentina, Chile, Venezuela. Pues esa era una política extendida para buscar
a la simiente de la mujer. Esa simiente era la simiente de las dos tribus, Judá y Benjamín. Alguien pregunta, yo he oído predicadores que dicen que cuando los judíos, que cuando Israel, que no comprenden lo que es Israel ni lo que es Judá, no comprenden cómo están divididos los reinos. Ahora bien, siempre están pensando que qué señal tendrán los judíos o cómo conseguirlos o cómo. No, señor, usted tiene que solamente hacerse usted a la vera del camino de los que predican con luz de Dios. Y usted sabrá quién es quién, pero el tiempo no será más. Entonces, el plan de verdades de valor eterno, espirituales, por cierto, es ayudarle a la gente que se goce de saber la palabra, de conocer la palabra, de leer la palabra. Hemos hablado sobre Apocalipsis 9, Apocalipsis 12, y hemos hablado también de Apocalipsis 13, donde aparece la bestia escarlata que se agrupa toda. La gente está durmiendo con la bestia muchas veces. Está comiendo de la mano de la bestia. No saben quién es quién. No saben quién es Dios. Ese hombre que tenía 2 hijos es Dios Jehová. Esos 2 hijos son la simiente hebrea dispersa en el mundo entero. Me agradaría que usted opinara, pero su opinión tendrá que estar muy bien fundamentada para deshacer lo que le estamos enseñando. Así que no solamente se habla de Israel como 2 reinos, sino también como 2 casas, y también habla como 2 palos, los 2 árboles de olivo. Hasta otra ocasión le deseo preparación, amor, contentamiento, porque esta es palabra que le rompe la ignorancia a cualquiera. Pero por bruto que sea, usted no se extraviará. Muchas gracias. Les habló el reverendo Germán Uribe Bravo, desde la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.